porque no tuvimos muchísimo tiempo, pero eh, hoy vamos a hacerlo con un texto más complejo. Lo primero que yo quería que quedara muy claro el día de hoy es que todo texto narrativo que nosotros leemos se puede analizar a partir de una estructura crearon por allá en Rusia, que se llama estructura narrativa y que divide el análisis de un texto narrativo en tres planos. Plano de la narración, que implica descubrir quién es el personaje que cuenta la historia, quién es el narrador. Plano de la historia, que es donde descubrimos a los personajes, el espacio y el tiempo de la historia. Y plano del relato, que nos explica cuál es el orden o cómo nos contaron la historia. Entonces quiero que vean en un momentico esta diapositiva y que cualquier cosa que les llame la atención de cualquiera de los planos, me lo pregunten y yo se los aclaro. Y después vamos y leemos un texto y ponemos en práctica todo lo que charlemos. ¿Ok? Entonces péguenle una miradita y me dicen si hay algo de este mapa conceptual que ustedes quieran preguntar. Entonces los y las escucho. ¿Alguna pregunta? La palabra episódico, ¿qué significa? Episódico. Episódico, bueno, el plano del relato es el que nos dice cómo se cuenta una historia. A nosotros, normalmente, la mayoría de las historias que nos presentan tienen un orden cronológico. Arrancan en un punto del tiempo de la historia de un personaje y se desarrollan hacia adelante o hacia atrás, pero lo que más importa en esa historia es el tiempo. Una historia episódica es una historia tan amplia, tan grande, que como no se puede contar de un solo golpe, la fragmenta. Y cada fragmento es autoconclusivo. Tiene su propio inicio, nudo y desenlace, y cada fragmento se convierte en un episodio. Por ejemplo, piensa en Harry Potter y toda la saga, ¿cierto? Cada Sí. libro es un episodio de una historia más grande, pero cada libro tiene su propio inicio, nudo y desenlace. Y si fragmentáramos toda la historia y yo cogiera el primer libro que es Harry Potter y la Piedra Filosofal, esa sería el inicio, el primer episodio de una saga muy grande. Pero ese libro solito yo lo puedo leer y entenderlo completo porque tiene su propio inicio, nudo y desenlace. Entonces, las grandes historias no se pueden contar de un solo golpe, entonces se fragmenta y cada fragmento es un episodio. Como cuando te ves una miniserie o te ves una serie eh, de las que puedes encontrar en Netflix o en cualquier plataforma. O una trilogía como El Señor de los Anillos, cada parte del libro sería un episodio de él mismo. ¿Entendido? Listo, perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier palabra, porque sobre cualquiera de los elementos que están viendo aquí les pueden preguntar. Entonces yo quiero que tengan una idea clara de qué es cada cosa. ¿No hay pregunta entonces? Vamos y Mm, leemos. Espere un segundito, el plano de la narración, cuando habla del narrador como tal, los externos, internos, internos cuando el mismo personaje es parte, cuenta su historia, ¿cierto? Pero ahí donde dice omnisciente y objetivo, ¿a qué se refiere? Bueno, los narradores se dividen en dos espacios, los que participan directamente de la historia y los que están fuera de ella. Los que participan son hay dos tipos, el protagonista, que es el que cuenta su propia historia y él es el personaje más importante en ella, y el testigo que cuenta la historia de otro, ¿sí? Eh, el narrador omnisciente y el narrador objetivo son dos narradores que no participan directamente de la historia y que eh, cuentan la historia desde afuera. El omnisciente, como lo dice su nombre, omni, ese prefijo omni significa todo, ¿sí? Él es consciente de todo lo que pasa y puede decir lo que sienten, piensan y hacen los personajes en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo.
Es como un dios, es el narrador que más se usa porque tiene más dominio de todo el relato. Y el narrador objetivo es un narrador que solamente puede describir. Por Listo. ejemplo, si alguna vez has tenido en tus manos el libreto de una obra de teatro, siempre antes de los diálogos de los personajes hay un párrafo que describe dónde está ocurriendo la escena. Pero Sí, allí no se meten ni en pensamientos ni en sentimientos, solo describen el lugar. Ese sería un narrador objetivo. listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces, si no hay más preguntas, vamos a leer el texto, vamos a leer un texto complejo de un autor complejo con 6 preguntas de alto nivel. Y vamos a ver cómo nos va y aprovechamos las preguntas para repasar cualquier concepto y responder preguntas. Profe, Sí, profe, sí, la yo escucho. quiero yo quiero hacer una pregunta sobre el texto, Sí, dígame. lo cronológico, para aclararme un poquito lo cronológico. Pues Tengo idea, pero quiero bueno, profundizarla más. bueno, la mayoría de las historias que... Pero yo apago su micrófono. Eso. La mayoría de las historias que leemos son cronológicas, aunque se muevan temporalmente, porque por ejemplo a veces nos leemos un libro o vemos una película que la historia comienza cuando el personaje está a punto de morir, pero la historia trata sobre la vida de ese personaje, o sea, él está a punto de morir y le va a contar su historia a uno de sus hijos, por ejemplo. Entonces, él va a ir hacia el pasado. En cine eso se llama flashback, ¿no? Pero en literatura eso se llama retrospección o analepsis. Cuando yo voy al pasado y cuento algo que me ocurrió en el pasado y voy contando la línea de mi vida de manera progresiva. Así yo vuelva a elementos del pasado, la historia sigue siendo cronológica porque lo que importa es el desarrollo temporal. Hay otro tipo de historias, como por ejemplo las espaciales, que son historias donde lo que importa no es que no importa cuánto tiempo pasó Alicia en el agujero del conejo, sino a qué lugares pudo llegar, cuáles fueron los lugares que visitó. Entonces, hay historias que se cuentan de diferentes formas y nosotros debemos descubrir cómo nos la están contando. Por ejemplo, hay una película muy famosa que se llama Pulp Fiction, que en Latinoamérica la tradujeron como Tiempos Violentos. Alguien cogió una historia y la partió en 5 partes. Y cogió esas 5 partes y las desordenó. Cuando tú te ves la película, encuentras los 5 episodios divididos en diferentes momentos. Entonces tú en tu cabeza tienes que ir viendo la película y organizándola, porque la historia es episódica, la fragmentaron. Y el lector, el que está viendo la película, tiene que organizarla y solo la puede organizar completa cuando llega al final. Entonces, cada historia se cuenta de manera diferente. En la cronológica lo que importa es el tiempo. En la espacial, el viaje, los lugares. Y en la episódica es porque la historia es muy grande o nos quieren poner en dificultades para comprenderla. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. El de Gabriel García Márquez podría tenerse en cuenta como episódico. ¿Cuál? ¿100 años de soledad? Sí, porque es que es todo así como que se cuenta en mucho desorden. Si no estoy mal, es ese. Piensa en Paola Arias que 100 años de soledad es cronológica. Es como si alguien, haz de cuenta como si alguien jugara dominó y Ujú. cada ficha del dominó fuera un momento de la vida de la familia Buendía. Pero alguien Ok, desordenó totalmente esas fichas, esos momentos, y entonces nos los cuentan en un desorden increíble que para poder entender uno el libro tiene que ir como construyendo en su cabeza precisamente la cronología que desbarataron. Como si alguien cogiera una línea del tiempo, la cortara en pedazos, la tirara hacia arriba y te la presentara como cayó. Así más o menos correcto. es. ¿Ok? Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer la lectura del texto que yo propongo. Escogí un texto eh, muy interesante que es de un autor ganador del Premio Nobel de Literatura,
uno de los mejores, se llama José Saramago, se los recomiendo muchísimo. José Saramago es muy famoso por un libro que se llama El ensayo de la ceguera. Y aquí vamos a leer otro de sus ensayos que se llama El ensayo de la lucidez. Yo les voy a leer el texto. Si aparece alguna palabra desconocida, me la van a poner en el chat y después se las explico. Y después, cuando terminemos de leerlo, hacemos un análisis de la lectura. Dice así: a las 10 de la noche finalmente apareció el primer ministro. Venía con el rostro demudado, con ojeras profundas, efecto de una semana entera de noches mal dormidas, pálido a pesar del maquillaje tipo buena salud. Traía el papel en la mano, pero casi no lo leyó. Apenas le lanzó una que otra mirada para no perder el hilo del discurso. Queridos conciudadanos, dijo, el resultado de las elecciones que hoy se han realizado en la capital es el siguiente. Partido de la derecha, 8%. Partido del medio, 8%. Partido de la izquierda, 1%. Abstenciones, 0. Votos nulos, 0. Votos en blanco, 83%. Hizo una pausa para acercarse a los labios el vaso de agua que tenía al lado y prosiguió. El gobierno, reconociendo que la votación de hoy confirma, agravándola, la tendencia verificada el pasado domingo y estando unánimemente de acuerdo sobre la necesidad de una seria investigación de las causas primeras y últimas de tan desconcertantes resultados, considera, tras deliberar con su excelencia el jefe de Estado, que su legitimidad para seguir en funciones no ha sido puesta en causa, ya que la convocatoria ahora concluida era solo local, y porque además reivindica y asume como su imperiosa y urgente obligación investigar hasta las últimas consecuencias los anómalos acontecimientos de que fuimos durante la última semana, aparte de atónitos testigos, temerarios actores. Y sí, con el más profundo pesar pronuncio esta palabra, es porque los votos en blanco que han asestado un golpe brutal a la normalidad democrática en que transcurría nuestra vida personal y colectiva, no cayeron de las nubes, ni subieron de las entrañas de la tierra. Estuvieron en el bolsillo de 83 de cada 100 electores de esta ciudad, los cuales, con su propia pero no patriótica mano, los depositaron en las urnas. Otro trago de agua. Este más necesario porque la boca se le ha secado de repente. Todavía estamos a tiempo de enmendar el error. No a través de nuevas elecciones, que en el estado actual podrían ser aparte de inútiles, contraproducentes, sino a través del riguroso examen de conciencia al que, desde esta tribuna pública, convoco a los habitantes de la capital. Todos ellos, a unos para que puedan protegerse mejor de la terrible amenaza que flota sobre sus cabezas, a otros, sean culpables, sean inocentes de intención, para que se corrijan de la maldad a que se dejaron arrastrar a saber por quién, bajo pena de convertirse en blanco directo de las sanciones previstas en el ámbito de estado de excepción, cuya declaración tras consulta mañana mismo al Parlamento, que para el efecto se reunirá en sesión extraordinaria y obtenida como se espera su aprobación unánime, el gobierno va a solicitar a su excelencia el jefe de Estado. Tomado de José Saramago, Ensayo sobre la lucidez. El primer paso es que ustedes me digan si el texto tenía alguna palabra que les causara dificultad. Si es así, esa palabra debería aparecer ya en el chat. No hay palabras desconocidas. Muy bien. Entonces, recuerden que como ya sabemos que el texto es narrativo, la primera pregunta que debemos hacernos en nuestra cabeza antes de que lleguemos a las preguntas es, ¿qué tipo de narrador tenía la historia? No me lo digan, piénsenlo. Y cuando crean saber
¿Qué tipo de narradores? Me lo escriben en el chat. ¿Puedes regresar a la diapositiva donde están los tipos de narradores? Ya le coloqué los nombres en el chat. Ah, ok, es que es mi primera Ahí clase, están los entiendo. 4 nombres: Gracias. omnisciente, objetivo, protagonista o testigo. Piénsenlo saber. Y según lo que yo expliqué, coloquen la palabra, el narrador que ustedes creen. Digo, usted, no le entendí bien. ¿Eficiente, protagonista y qué? Maestra, en el chat Maestra, en están el los chat 4 están los nombres. 4 nombres. Ay, no, es que estoy entre varios. O sea, yo sé que protagonista no es, pero Bueno, muy bien. Estamos entre varios. Voy a sí. volverme a la primera parte del texto. Voy a decirles la primera clave. Lo Ujú. primero que tenemos que definir es si este narrador estaba dentro de la historia o fuera. ¿Es Fuera. alguien que está participando o de ninguna manera participa? Mm, Esa es la primera clave. Testigo. Bueno, por acá dicen testigo, en el chat han colocado 2 más. Lo que pasa es que yo pensaría que es un poquito, es que no recuerdo muy bien cuál es ¿cómo se llama? El objetivo, el narrador objetivo. El objetivo es el que describe sin Ujú. meterse en los pensamientos o sentimientos de los Ah, personajes. no, entonces no puede ser ese porque él incluso describe sentimientos como que de que toma agua de una manera como, bueno, o sea, lo describe como lo que siente este personaje, entonces no creo que sea ese. Bueno, Yo él habla, pensaría que tomemos el omnisciente. ejemplo, tomemos el pedacito del vaso con agua. Entonces, en la primera parte, él dice, hizo una pausa para acercarse a los labios el vaso de agua que tenía al lado. Esa es la primera vez que habla del vaso de agua. Ahora, vamos a la segunda parte y él vuelve y lo toma. Entonces dice la segunda parte, dice aquí, otro trago de agua. Este más necesario porque la boca se le ha secado de repente. Vamos bien, ¿cierto? Yo creo que Sí. con esos 2 momentos ya podemos tomar la decisión. Empecemos por ahí. Es alguien que lo está viendo, es un testigo que puede decir y puede saber qué motivó, por ejemplo, a mandarse el vaso con agua a la boca. ¿Puede llegar hasta allá un testigo a saber esa información? No, es muy profundo, es decir, pues que se le vea que se le seque la boca es como algo muy, no sé Muy cómo que, se puede decir, analítico, ¿no? O sea, yo diría omnisciente en este caso porque describe como los sentimientos bueno, también. ahí está, estamos bien porque muchos han colocado entre omnisciente y testigo, ¿cierto? Protagonista no es porque realmente no sabemos nosotros si el primer ministro es el personaje más importante y si lo fuera, él no está hablando por él mismo, no está utilizando la primera persona, entonces no podemos decir que es un narrador protagonista. Objetivo no es porque hay ciertas descripciones que van más allá de lo que se puede visualizar. Hay elementos como ese, cuando dice que la boca se le ha secado de repente, yo diría que eso solo lo puede saber él. Pero como el primer ministro no es el que está hablando, no es protagonista, no es objetivo, es omnisciente o testigo, pero con la información que tenemos que decir que el narrador es
Y Omnisciente. siempre, ojo con el dato, siempre que se lean un texto narrativo antes de ir a las preguntas, respondan esa pregunta. Sería entonces la A. Omnisciente, es omnisciente. Respondan las tres preguntas y cuando ya tengan las tres respuestas, entonces hablamos. Les doy 3 minutos para 3 preguntas. Gracias, Juan Felipe. Por favor, sigan el ejemplo de Juan Felipe y den la respuesta así como él. Escriban las 3 letras de las 3 preguntas. Muy bien. Van 2 maestros. ¿Quién más? Muy bien. ¿Alguien más me va a regalar sus respuestas? Eso. Muy bien. Vamos a analizar pregunta por pregunta. Entonces, que no olviden mi recomendación. Les llega a salir el día de la prueba un texto narrativo, léalo con calma. Cuando termine de leerlo, póngale cuidado a ver quién es el autor. De pronto es un escritor que usted conoce, eso le puede dar un poquito más de seguridad. Pero saque el narrador antes de ir a las preguntas para que si le sale esa pregunta, usted la responda en segundos. Pregunta número 1. La respuesta era que el narrador era omnisciente. Si el narrador es omnisciente, en la primera pregunta, yo puedo marcar con seguridad la A. Y me queda bueno. Omnisciente. Listo. Segunda pregunta. Una pregunta que no es fácil. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que cómo se siente la población. La población, en su mayoría, más del 80% ¿votó en qué? ¿Voto en blanco? Votaron 80. en blanco. ¿Confían en el gobierno? No hay confianza en el gobierno, No hay votó la mayoría. confianza en el gobierno. No hay confianza en el gobierno. No hay abstención porque todo el mundo votó por los resultados.
sabemos que todo el mundo votó. En este lugar podemos hacer aquí una inferencia que todo el mundo vota. Entonces ya no puede ser abstencionismo. ¿Están inconformes con los partidos? Sí, porque no votaron ni por el de la derecha ni por el de la izquierda, votaron la mayoría en blanco. Ya ahí tenemos la respuesta. Ah, sería la C. ¿Por qué la Claro. ley dice sorpresa a raíz de los resultados? No hay sorpresa porque el primer ministro dice que lo que acaba de ocurrir confirma algo que ellos ya sabían o algo que ya los había dejado preocupado antes. Entonces la respuesta es inconformismo. Y ya tenemos 2 preguntas. ¿Vamos bien? Mire, Sí, es un señor. texto narrativo, pero realmente la temática que maneja el texto es político, es de ciencias sociales. Entonces allí es donde la lectura crítica nos puede evaluar muchas cosas, porque en una novela se pueden tratar muchas temáticas y las pueden evaluar a través de este tipo de textos. Vamos a la tercera pregunta, que es la más difícil de las 3. El conflicto descrito en el texto se da como resultado del siguiente pilar de la democracia. Entonces, lo primero es que cada una de las 4 opciones está reflejando un concepto que tiene que ver con política. El sufragio universal, la objeción de conciencia, el estado de excepción y la libertad de prensa son 4 conceptos que allí le están evaluando al lector. Pregunta, ¿ustedes conocen las 4 opciones? ¿Saben qué es un estado de excepción? ¿Saben qué es la objeción de conciencia? Porque si no, desde allí ya tenemos una dificultad con la pregunta. Yo los busqué. Ajá, Yo me fui por eso por la B, porque objeción quiere decir razón o argumento que alguien opone a una idea, una propuesta para rechazarla, negarla o impedir que se lleve a cabo. ajá. Pues yo por eso puse esa, porque pues vi que el ministro estaba como, ¿cómo se dice? Impidiendo La que, pregunta sería, Paola, sí. si la objeción de conciencia es un pilar de la democracia. ¿Ves? Es que eso siempre me pasa a mí. Por leer rápido, no leo bien la pregunta. Muy bien. Y entonces, recuerda que nosotros somos o tenemos que ser como el niño que lo mandan por el mandado. Tenemos que tener muy claro cuál es el mandado. ¿Me hago entender? Porque si no me mandan por panela y yo llego con azúcar. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, la libertad de prensa es un elemento importante para la democracia, pero aquí no se está poniendo en cuestión porque a nadie le están poniendo problema para que dé su opinión o para que diga lo que piensa o para que muestre lo que está ocurriendo. De hecho, el primer ministro sale y parece que todos los periodistas están esperando a que él dé su declaración. Entonces, la D no puede ser. La objeción de conciencia se utiliza mucho en el ámbito médico y en el ámbito militar. Porque si yo soy un médico o soy un militar y me dan una orden que yo ponga en práctica algo y eso va en contra de mis creencias, yo puedo declararme en objeción de conciencia. Si usted fuera mi superior y me diera la orden de asesinar a un compañero mío del ejército, yo me puedo declarar en objeción de conciencia porque eso va en contra de mis principios. O yo puedo ser un médico al que le dicen que tengo que practicar un aborto, pero eso está en contra de mis creencias religiosas, me puedo declarar en objeción de conciencia. En el caso del texto, ¿aplica la objeción de conciencia? Yo creo que no. No. No sabemos de ningún personaje que se No esté declarando en objeción. ¿Listo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces nos queda la A y la C. A ver, veo que marcaron a ustedes la mayoría. A, B. Bueno, muchos habían marcado la B. No, no puede ser la B. Es la A o la C. ¿Qué es el estado de excepción? Debe haber alguien aquí que maneje bien el concepto. ¿Qué es el estado de excepción?
El estado de excepción es una situación particular en la que un país, debido a una situación de emergencia, de, Bueno, pero yo estoy hablando y usted tenía el ¿qué micrófono pasa? cerrado. Maestra Antonia, hágame un favor, bájale un poquito de volumen a su computador. ¿Será? No Sí, tengo computador, estoy con ¿con el con celular? el celular. Bájale un poquito de volumen entonces. Eso. Ahora sí, maestra, ya puede prender el micrófono y contarnos. Bueno, yo digo que el estado de excepción es cuando un país está, digamos, como a punto de explotar algo por las muchas, digo yo que por mucho, por mucha, ¿cómo le digo? Eh, porque las cosas no están saliendo como es, porque el plan de desarrollo, el plan de gobierno tampoco está acorde con las necesidades de la población, porque el país también está sumergido en una guerra o en una, como estaba por decir algo, Colombia, que los gastos son demasiados, son exagerados, entonces eh, el, ay, se me fue. A ver, el estado de excepción se decreta cuando el país, un país, está metido en una problemática muy grande que no se puede solucionar rápido. Se reúne el Congreso o el Senado sí, el Congreso o el Senado y le otorgan al presidente del país todas las facultades y todos los poderes para que él pueda solucionar ese problema. El, el problema del estado de excepción en el caso de Colombia es que cuando ha ocurrido o se ha decretado, no ha sido para bien. No ha sido para bien porque como se le da tanto poder a un solo individuo, ese individuo puede abusar de ese poder. Y eso ya ha ocurrido en Colombia o en Estados Unidos con lo del 11 de septiembre, cosas así. Entonces, aquí están pensando en declarar el estado de excepción. Y el primer ministro dice que se van a reunir y prácticamente eso se va a decidir unánimemente. Pero el estado de excepción es la consecuencia. Se va a declarar el estado de excepción porque en las votaciones ocurrió algo que ellos no esperaban. Eso significa que la respuesta no puede ser la C, sino que la respuesta es la A. ¿Y por qué el sufragio universal? Porque si estamos en un país donde todo el mundo vota y donde todo el mundo vota, la gente, el 83% de la gente votó en blanco, quiere decir que el descontento de la gente es muy grande. Y eso está poniendo en crisis a Profe, quien pero también sea me quedó el una líder. duda, Sí, señora. profe, pero también me quedó una duda donde el 83% vota en blanco y, y yo pregunto entonces allí, ¿quién gobierna? No, O sea, haga de cuenta lo que ocurrió en Colombia. ¿Sí? En ujú. Colombia había un presidente que tenía casi todos los poderes, procurador, en fin, tenía todos los elementos para tener el poder, pero cuando sale a las votaciones nadie acompaña a su candidato. ¿Por qué? Porque es una forma del pueblo de demostrar que está inconforme con lo que viene haciendo ese gobernante. ¿Ya me hago entender? Entonces, ese 83% representa a un pueblo, a un grupo de personas que están cansadas de lo que está ocurriendo. Y eso ocurrió en Colombia, ya había ocurrido en Brasil, también ocurrió en Chile y ha ocurrido en muchos países donde la gente no respalda al gobierno que está de turno, sino que cambia totalmente. Eso es lo que está mostrando aquí el libro. Recuerden que una de las ventajas de la literatura es que nos muestra cómo funciona la condición humana. Y muchas de las cosas, problemas que ustedes tienen personales o cosas que ocurren en la sociedad, normalmente ya fueron tratadas por una obra literaria.
Y esta obra literaria, pues nos está mostrando un ejemplo de cómo un libro que fue escrito por ahí en el siglo XX sigue vigente porque en muchos países pasa lo mismo. Hay un gobernante, él cree que todo el mundo va a votar por él porque tiene todo el poder, pero cuando llegan las elecciones no lo respaldan, porque él cree que está haciendo las cosas bien, pero la realidad es que no. ¿Entendido? O Y sea muy que bien. exactamente es lo que nos pasó ahorita en Colombia, que todo Sí, el mundo y no ya solo en estaba Colombia, cansado. sino en muchos Sí, en países otros más. países también, sí. Bueno, ¿quedaron claras las tres respuestas? Sí, o sea, quedé bastante, se me aclararon muchas dudas. Muchas Bueno, vamos a gracias. las dos preguntas que siguen. Las leen bien y me van a regalar las respuestas otra vez en el chat. ¿Podrías devolverte un poquito, por favor? ¿A dónde? Porque dice, pues, donde dice la palabra finalmente, entonces el Ah, segundo. ok, le voy a mostrar el finalmente. El finalmente está aquí. Lo voy a dar unos segunditos. Listo, vuelvo a la pregunta. ¿Listo? ¿Tienen las respuestas? Estoy entre dos arriba y dos abajo. Entonces, por Tiene eso no que, la he puesto. decídete, vamos. No. Vamos a solucionarla juntos. Los que las tengan, por favor, póngalas en el chat. Hoy debemos ser muy ágiles para que veamos bastantes cositas, ¿listo? Entonces voy a ir a las dos preguntas y las voy a resolver con ustedes. Recuerden que mi recomendación es que cuando lean preguntas, utilicen el lápiz para subrayar, para que se mantengan enfocados. Entonces, en el texto dice, según el primer ministro
la situación es grave porque el primer dato aquí es que esta pregunta es del nivel literal. Simplemente lo que me están pidiendo en esta pregunta, digo simplemente porque literal es el primer nivel de comprensión. Lo que me están pidiendo aquí es retención de la información. Él dice en el texto que van a llegar hasta las últimas consecuencias y que van a investigar por qué la gente votó así. Y si van a investigar, entonces yo no puedo decir que no merecen, porque él está diciendo que sí merecen y que va a investigar. Primer punto. Segundo punto, dice, tiene causas bien conocidas por todos. Yo voy acá al texto y él dice que fueron, para él, hay algo que es anómalo. A él le parece que no es normal lo que está pasando, ¿cierto? Y que quedaron atónitos, quedaron sorprendidos por los resultados porque él representa al gobierno y él esperaba que la gente los apoyara en la votación, pero la gente no lo hizo. Entonces, como eso lo tiene muy preocupado, él dice que va a averiguar qué fue lo que pasó, de dónde salieron esos votos. Entonces, ese que tiene unas causas bien conocidas por todos, podríamos decir que esta es probable respuesta. Cuestionan la legitimidad del jefe de Estado. ¿Qué dicen de la C? ¿Alguien me puede decir si la C es posible o no? En la primera pregunta. Esa es una de las que yo tenía como que sí. Ok, pero entonces yo voy al texto y en algún Pero él momento dice el que lo texto llaman, nos que lo dieron, van a llamar, ok, que él quedó de ir para dice, corroborar algo, no sé. dice, ta, 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 dice que el jefe de Estado, su legitimidad para seguir en funciones no ha sido puesta en causa, ya que la convocatoria era local. Si la convocatoria era local, eso significa que ponen, digamos que no le da el apoyo al jefe de Estado, pero no le quitan el poder, porque la votación fue solo local. O sea que la C también la podemos descartar. Y entonces nos quedan las dos opciones probables. Era B o D las opciones más probables. Como es una pregunta de retener información, si yo leo el texto y lo comprendo bien, yo puedo resolver esta pregunta sin regresar. Pero si no, pues voy y busco en el texto dónde puedo resolver la pregunta. Y esta pregunta dice que hay una tendencia que se verifica con lo que pasó el domingo anterior. Eso significa que no es nuevo. Ya había pasado algo que los tenía a ellos preocupados y que lo que acaba de pasar corrobora una tendencia. O sea que la respuesta es la D. Yupi. ¿Quedó entendido? Sí. Bueno, finalmente, no sé si alguien tiene alguna duda, estoy esperando preguntas. Ya les había dicho que había escogido un texto muy interesante, de buen nivel de complejidad, para que nos probemos. ¿Listo? Siguiente pregunta dice, finalmente apareció el primer ministro, ¿cierto? Miremos la primera, dice, con su presencia el primer ministro concluyó el orden del día. ¿Podría ser la A? ¿Qué dice? Puede ser Voy a hacerle una porque pregunta, Paola. ujú. ¿Usted conoce el orden del día? Es que yo también me quedé pensando eso, pero como dijeron que finalmente llegó, entonces yo dije, pues seguramente estuvieron, o sea, hicieron todo todas las actividades y el último que llegaba era él dentro del orden del día. Pero como mi mente vuela así, mi imaginación, entonces. Entonces la respuesta es no, Paola, tú no conoces el orden del día, entonces tú no puedes marcar la A porque tendrías que conocer ese orden del día.
No puede ser la A. A las 10 Bueno, se dio por terminada una reunión del primer ministro. La reunión en la que él estaba terminó a las 10. No sabemos. No sabemos. No. Muy buena Ajá. sí, respuesta. dice que empezó. No Sabemos sabemos. que él salió a las 10 a comunicarle a la gente, pero no sabemos si la reunión terminó a las 10. No sabemos. Entonces la B también se descarta. Nos quedan 6. Se produjo algo que se esperaba desde hacía ya bastante tiempo. Finalmente apareció el primer ministro. La C es muy probable. Miremos la D. Aquella aparición fue lo último que el primer ministro hizo del día. Por eso, y sí se esperaba porque la gente ya estaba cansada, entonces salió a votar masivamente en blanco. Entonces, ¿Qué la marcó C. usted? ¿Ah? Antonia, ¿qué opción marcó? Yo marqué la C. ¿Por qué marqué Muy la bien. C? ¿No? Porque, Está muy bien. porque la gente estaba cansada y salió a votar masivamente en blanco para que ninguno de los otros partidos pudieran tener poder. Bueno, ahí le tengo que decir algo. Antonia. Dígame. La respuesta que me está dando es correcta, pero llegó a la respuesta de una manera diferente. Porque cuando dice que finalmente apareció, no es porque la gente estuviera cansada y salió a votar, sino porque quienes estaban afuera estaban esperando que él saliera a pronunciarse con los resultados. Finalmente, porque las votaciones fueron temprano, probablemente, y estaban esperando a que él saliera a decir los resultados. Entonces, por eso es el finalmente. No podemos marcar la D porque no sabemos si el primer ministro hizo eso y ya no hizo nada más en el día o tenía algo más que hacer. Pues por la información que tenemos en esta pregunta, la respuesta efectivamente es la C. La C. Muy bien. ¿Todo claro? Sí, señor. Dos más. Muy pequeña, no la leo bien. Bueno, muy bien, ya tengo varias respuestas. ¿Alguien más me va a regalar su respuesta en el chat? Vamos, maestros, sin miedo al éxito, pongan la respuesta. Hoy han estado muy callados, voy a explicar. Bueno, miren que sobre los conectores a nosotros nos pueden preguntar de muy diversas maneras.
Y en esta pregunta nos ponen una oración con un conector y nos piden que reemplacemos ese conector de manera adecuada. Lo primero que me puede facilitar la respuesta es que yo haya sido un lector tan claro, haber entendido que este primer ministro está enojado. Está enojado porque ellos esperaban unos resultados y los resultados de las votaciones no fueron lo que ellos esperaban. Entonces, cuando él dice, bajo pena de convertirse en blanco directo de las sanciones previstas, lo que él está haciendo es, al dirigirse a la ciudad, está diciéndoles, pues están en peligro, o sea, los está amenazando, literalmente los está amenazando, sino que aquí nosotros debemos escoger qué reemplaza mejor ese bajo pena. Pagando la condena, no, todavía no lo está condenando. Entonces sería más bien. Avergonzado por tener que, él no tiene ninguna vergüenza en amenazarlos porque lo está haciendo en una locución en nombre de la presidencia. No tiene vergüenza, está dispuesto a meter miedo. Entonces no puede ser la D, ni A ni D, es B o C. Ahora tendríamos que preguntarnos, si es capaz de amenazarlos, ¿le da dolor? ¿Con dolor de tener que hacer tal cosa? Para nada. No siente ningún dolor, ni parece alguien que tenga algún tipo de... Yo digo que es la B porque corre riesgo de... Sí, lo que está diciendo es, pues corren el riesgo de convertirse en el blanco directo de las sanciones. O sea que la respuesta en la primera pregunta es la B. Y creo que esa le quedó buena a la mayoría. Y la última pregunta, ¿a quién se dirige el primer ministro? Al Parlamento no. Al jefe de Estado no. Tenía que ser C o D. Y muy bien porque la mayoría marcó C o D. ¿Cuál de las dos es mejor? Quiero escuchar argumentos. Pues si él es C o el D. primer ministro y estamos hablando de jefe de Estado, no estamos hablando de una ciudad, me imagino, estamos hablando de toda una nación. Pero Eso es hablaron de cierto. algo local, de una votación Exacto. local, entonces por eso lo asocia a la ciudad. Y está Oh, bien, Juan Felipe, porque él dice que las votaciones fueron locales. O sea que la locución que está haciendo está dirigido a quienes votaron. ¿Quiénes votaron? Los habitantes de la ciudad. Por eso la respuesta es la D. Seguramente el discurso lo está escuchando todo el país, pero él se le está refiriendo directamente a quienes votaron. Y los votantes fueron los de la ciudad. O sea que en la segunda pregunta la respuesta es la D. ¿Entendido todo? sí, pero no le pegaron a ninguna. Bueno, hay que hacernos, aquí la pregunta, Pau, es, bueno, Bueno, yo tengo una duda, profe. pregunta, respondo. Sí. Bueno, me dice, en su discurso el primer ministro se dirige a él. Pues no es que le llegue el mensaje, pero se dirige a todo un país, pienso yo. O sea, que sí va el mensaje, va para ellos directamente, pero me imagino que se dirige a todo un país. Ah, bueno, pero No entonces, sé, deme algo, ¿cómo es que? Deme algo para entender mejor esa respuesta, porque yo la verdad pensé que era la C. muy bien, Porque muy bien. aunque el mensaje va como que para ellos, específicamente para ellos, yo pienso que se le estaba informando a todo un país que era lo que pasaba. Bueno, nosotros tenemos un texto muy interesante, el ensayo sobre la lucidez es un texto que hace una crítica muy profunda a la forma como se hace política en el mundo. Y en el caso de este texto, pues tomaron un fragmento muy particular, está en el inicio del libro. Y aquí se inicia la problemática de toda la novela. Él está, quien está narrando nos dice que se estaba esperando que este personaje saliera a decir qué pasó con las votaciones. Y el discurso de él está cargado, muy cargado de un sesgo político. O sea, él no está informando que los resultados de las votaciones fueron esta y listo. No, él está muy enojado, por eso se le seca la boca, por eso tiene que estar tomando agua, por eso dice que no está en peligro el jefe de Estado,
pero lo que pasó es anómalo. O sea, no tendría por qué haber pasado, porque ellos esperaban que los respaldaran y no hubo respaldo. Por eso al final dice, convoco a los habitantes de la capital, todos ellos, a unos para que se puedan proteger de la amenaza, a otros sean culpables o inocentes de intención, para que se corrijan de la maldad. El mensaje es directamente para los habitantes de la ciudad, porque son ellos con su votación los que tienen a este primer ministro salido de casillas. Entonces, aunque todo el país lo esté escuchando, el primer ministro le habla directamente a estos votantes que lo ponen a él en crisis. Lo ponen en crisis porque no es lo que ellos esperaban. Entonces, digamos que de manera general yo podría decir que sí se dirige a todo el país, pero el discurso, este discurso que está diciendo es para los habitantes de la ciudad. Entonces, si tengo que elegir entre las dos opciones, la pregunta se responde perfectamente con la D. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí, señor. La D está diciendo directamente a quién le está hablando. La pregunta dice, ¿a quién se dirige el discurso? Y el discurso es para los habitantes de la ciudad. Bueno, yo tenía pensado hoy trabajar este texto narrativo. No sé si sienten que es suficiente o trabajamos otro, porque yo tengo planeado hoy que trabajemos un poco lo de los conectores, un repaso rápido a lo de los conectores y hagamos algunas preguntas de ellos. Entonces, ¿sienten que abordamos ya lo del texto narrativo o vamos a lo de los conectores? Me gusta mucho como responder a sus necesidades, porque por ejemplo Pau dice, tuve dificultades. Entonces, y este es un tipo de texto que utilizan muchísimo para evaluar la comprensión lectora. ¿Qué dice? Por mí no hay problema, por mí mejor, pero no sé qué digan los demás, porque igual esta es la primera clase y no he podido ver los otros videos porque apenas entré hoy. Ay, profe, los dos son necesarios. La verdad es que a mí también me fue regular con este texto. Muy bien. Entonces, vea, hagamos otro texto narrativo corto. Hagamos otro texto narrativo corto y hacemos lo de los conectores. ¿Listo? Para que veamos cómo no necesita ser el texto narrativo largo para ponernos en dificultad. Entonces, denme un momentico, yo les presento otro texto narrativo. Un momentico. Bueno, vamos a hacer otro texto narrativo que tiene preguntas también muy interesantes. Yo lo voy a leer, así me prestan atención, y después hacemos el de los conectores. ¿Listo? El de los conectores, digamos que lo podemos repasar más rápido. Pero este del texto narrativo me parece que es fundamental. Entonces, el texto que vamos a leer se llama Vudú. Ha aparecido en pruebas en Saber 11, en Saber Pro. Y es muy interesante y tiene preguntas de diferentes niveles. Dice así. Vudú. La esposa del señor Decker acababa de regresar de un viaje a Haití, viaje que había realizado sola para que las cosas se calmasen un poco antes de abordar la cuestión del divorcio. De nada sirvió. Ni él ni ella se calmaron en lo más mínimo. En realidad descubrieron que todavía se odiaban más cordialmente que antes. La mitad, dijo la señora Decker con firmeza. No me conformaré con nada que no sea la mitad del capital más la mitad de los bienes. No digas sandeces, rezongó el señor Decker.
Sandeces, podría quedarme con todo, ¿sabes? Y muy fácilmente, pues mientras me hallaba en Haití me dediqué a estudiar vudú. Tonterías, dijo el señor Decker. No lo son. Y tendrías que agradecer que yo sea una mujer de buenos sentimientos, pues podría matarte muy fácilmente si lo deseara. Entonces, me quedaría con todo el dinero y todos los bienes sin temor alguno a las consecuencias de mi acción. Una muerte realizada por medio del vudú no puede distinguirse de una muerte causada por un ataque al corazón. Imbecilidades, exclamó el señor Decker. ¿Eso crees? Mira, tengo cera y una aguja de sombrero. Dame un mechón de cabello o un trocito de uña. No necesito más y te lo demostraré. Falsedades, dijo el señor Decker despectivo. Entonces, ¿por qué tienes miedo de que lo pruebe? Dijo la señora Decker. Como yo sé que es efectivo, te voy a hacer una proposición. Si no te mueres, te concederé el divorcio y no reclamaré absolutamente nada. Si te mueres, toda la fortuna pasará a mis manos en forma automática. Trato hecho, exclamó el señor Decker. Voy a buscar la cera y la aguja. Luego se miró las uñas, las tengo muy cortas. Te daré un mechón de cabellos. Cuando él regresó con unas hebras de cabello en la tapa de un tubo de aspirina, la señora Decker ya había comenzado a ablandar la cera. Enseguida pegó los cabellos sobre ella, la modeló dándole la tosca apariencia de un ser humano. Lo lamentarás, dijo clavando la aguja en el pecho de la figura de cera. El señor Decker quedó verdaderamente sorprendido, pero su gozo fue muy superior. Él no creía en el vudú, pero como era un hombre precavido, prefirió no arriesgarse. Además, siempre le había irritado que su esposa limpiase con tan poca frecuencia su cepillo para el cabello. ¿Qué tal el cuento vudú? Sí, A mí me encanta. genial. Sí, ya creo que ya me lo habías compartido antes. Ok, pregunta, ¿qué tipo de narrador tiene? Si quieren la escriben en el chat. ¿Qué tipo de narrador sería este? ¿Qué dicen? Si quieren escriben en el chat. ¿En qué fragmento, en esta segunda diapositiva, es donde podemos saber el tipo de narrador? ¿En qué fragmento notamos que el narrador es omnisciente? ¿Exactamente en qué momento? Yo lo vi ahorita. Espérate, verás. ¿Dónde? Despectivo, Ese despectivo no necesariamente ¿no? porque está con un guión, quiere decir que el narrador nos está diciendo cómo se siente el personaje, pero no es directamente el personaje. Allí no es la clave. Sigue Ok. buscando. ¿Dónde? Su gozo fue, ¿no? Su gozo fue muy superior. Allí Verdaderamente sí, sorprendido, pero su gozo fue muy allí sí. superior. Primero dice, quedó verdaderamente sorprendido, pero su gozo fue muy superior. Solamente él sabe que está gozando por la escena que está observando. O sea que allí el narrador se metió dentro de sus pensamientos. Allí el narrador está mostrando que es omnisciente. Perfecto, listo. Vamos a las preguntas. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre el texto? No. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero de diferente nivel. Vamos a la primera. Respuesta en el chat.
Es curioso este juego del matrimonio. La mujer siempre tiene las mejores cartas y siempre pierde la partida. Bien. Profe, yo digo que es la B. No, porque dice, ¿por qué nos alegramos en las bodas y lloramos en los funerales? Porque no somos la persona involucrada. En este caso, maestra Antonia, lo que estamos buscando es una cita que concuerde perfectamente. La señora Decker sabía que había aprendido bien vudú, pero cuando debió recoger los cabellos de su marido, le dio tiempo para que él hiciera la trampa. O sea que ella tenía toda la baraja en la mano y se descuidó. Entonces es mejor la... ¿Listo? Esa pregunta no había problema. Es la A, porque entonces Sí. aquí dice, es curioso, este juego, el matrimonio de la mujer siempre tiene las mejores Cartas cartas y siempre pierde la partida. aplica perfectamente para lo que acabamos de leer. Ah, porque ella sabiendo que ella tenía la carta en las manos, se la entregó prácticamente con el mechón de pelo. Se descuidó en el momento del mechón de cabello, sí señora. Se Vamos a cuida, dos preguntas más. Ay, Dios. Ay. Las profesoras están gozando las preguntas. Qué bien. Ay. Profe, qué pena, es solo a mí que me están saliendo las preguntas del texto anterior. No sé. Cuénteme, ¿le están saliendo las preguntas del texto anterior? No, a mí no. ¿Y le están saliendo resaltadas en amarillo? No, Entonces, Dice estas son las nuevas. 300 y 301. ay, no, a mí No se me... preocupen por los números de las preguntas. Pero yo salgo y vuelvo a ingreso para estar seguros que todos van a ver bien. Ahora sí, profe, gracias. Ah, bueno, pues, listo. Ay, ¿será que me equivoco? Yo digo que es la A. Porque no hubo muerte. Bueno, ya vamos a analizar, tranquilos. ¿Ya todos pusieron sus respuestas? A ver, yo veo. Vamos a hacer análisis. Yo cogí la A. ¿Se acuerdan que dijimos que los textos narrativos
Normalmente todos tienen un orden cronológico. Entonces, cuando nos preguntan cómo terminan los eventos narrados, nos están diciendo cómo llega la historia al final, al desenlace. Esa es la pregunta que está ahí implícita. Con la total limpieza del cepillo, nosotros no sabemos si él limpia totalmente el cepillo. Y si así fuera, tampoco eso responde la pregunta. O sea que la A no puede ser. Con la refutación de las creencias mágicas se refutan o se comprueban en el texto. ¿Se refutan o se comprueban? Se comprueba. Se comprueban, entonces la B tampoco me sirve. La C dice, con la satisfacción de ¿cuáles eran las pretensiones de la señora Decker? Ella las dijo con claridad. ¿Cuál era? Era primero tener la mitad del dinero y después con el vudú quedarse con todo. Ok, ¿con cuál de las pretensiones logró? Con ninguna. Ninguna, entonces la C tampoco es y ya tenemos la respuesta. Salimos de la pregunta 300, vamos a la siguiente. Dice, en el relato anterior, este enunciado, una muerte realizada por medio del vudú, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este enunciado? ¿Prevenir los peligros de practicar el vudú? No. Explicar el fallecimiento de los, en plural, no mueren los dos Decker, entonces no puede ser la B. La pregunta 301 es una pregunta de alto nivel de complejidad porque C y D podrían funcionar. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál de las dos es mejor? ¿C o D? ¿Quién quiere decirme cuál de las dos cree que es mejor y por qué? Bueno, yo pensé que yo escogí la C. La Sí. C la escogí porque esa es la que utiliza ella para prácticamente decirle que si ella quisiera lo puede matar. Eso fue, por eso la escogí. Pues el enunciado, una muerte realizada por medio del vudú no puede distinguirse de una muerte causada por un ataque al corazón. Eso fue lo que ella le dijo, para decirle, bueno, ¿me das lo que yo quiero o puede pasar esto? Ok, entiendo, Ruby. ¿Alguien más quiere dar su opinión? No, yo también estaba mucho entre la C y la D, mucho, y Ajá. finalmente me decidí Yo por digo la que la D. hace porque le habla mucho de la codicia y ella lo que sentía era codicia porque decía que si él moría se quedaba con toda con toda la riqueza, ¿no? Entonces yo digo que la hace. Termina la idea, Paola. Gracias, maestra Antonia. Que no, al final, ¿sabe por qué? Porque al final él no dice qué pasó, la historia queda en simplemente lo de los cabellos, en lo en lo del cepillo, no dice el desenlace, pero no es necesario decirlo porque ya con lo primero que se había dicho en esa frase, ya uno infiere el final. Ok, Claudia. Claudia quería decir algo. Pues sí, yo también estoy con la respuesta de, porque básicamente el enunciado lo que me está diciendo es el desenlace de la historia. O sea, lo que pasa es que la señora termina muriendo por magia vudú y pues ya se sabe que el señor no va a tener ninguna implicación porque se confunde con una muerte por ataque al corazón. Entonces, por eso yo también estoy de acuerdo que es lo que sugiere ese desenlace. Ok, bueno, entonces miren que la pregunta tiene un pequeño nivel de ambigüedad porque nos ponen la frase, pero tenemos que tener muy claro qué busca la pregunta. Así que yo tenga en cuenta todo lo que dice en el texto o solo la frase. Entonces allí ese es digamos que el primer dilema que debo tener en cuenta cuando soluciono la pregunta. Si la pregunta se refiere a qué quiere decir la frase, maestra Antonia, hay que mantener el micrófono silenciado. Pasa que iba a hacer un aporte, pero bueno. Ese es el primer dato.
Cuando me salen este tipo de preguntas sobre enunciados, lo primero que debo tener claro es, la pregunta es sobre el enunciado y qué quiere decir el enunciado o para qué se usa el enunciado, o la pregunta es el enunciado con respecto a todo el texto. ¿Entendido? Ese es el primer dato que debo tener en cuenta y debo ser muy cuidadoso. Si se refiere a solo la interpretación de la frase o si se refiere a la frase en relación con la totalidad del texto. Ahora, el texto tiene unas frases muy claras, muy, donde de manera muy explícita, la señora Decker demuestra que le interesa hacia el dinero. A ella no le interesa para nada la relación que tuvo en algún momento con su marido, ni en reconstruirla. A ella ahora le interesa el dinero. Pero habían unas frases muy explícitas para eso. Mientras que en esta frase, creo, ustedes me dirán si me equivoco, que cuando estábamos leyendo el cuento y escuchamos esta frase, uno termina pensando desde aquí que ella va a hacer vudú y alguien va a morir. No sabemos quién, esperaríamos que fuera él, por lo que venía diciendo la historia. Pero desde este momento ya uno sabe que ella va a hacer vudú y que alguien va a morir. Entonces, como habían otras oraciones donde de manera más explícita estaba reflejada la codicia, es mejor elegir en este caso como respuesta la D. Porque sí, al leer esta frase sabemos que sí o sí se va a practicar vudú en el cuento y que alguien va a ser víctima de él. Entonces es mejor la D que la C. Es una pregunta de fijarse en detalles y es una pregunta de alto valor porque mucha gente se va a quedar entre las dos opciones y en la decisión final es donde va a tener dificultades. ¿Hasta allí todo claro? Sí, profe. O sea, que Sí, si ahí sí. donde he hecho la intención era, o sea, cuando ya se muestra la intención, sí podría decir que es la C. Pero como estamos hablando de todo el texto, ya es la D, ¿cierto? Sí, o sea, la pregunta es, ¿para qué sirve la frase? La frase sirve para que el que estructuró el cuento me pone esta frase en la mitad y como lector yo lo que hago es anticiparme. Como dijo Paola, este es un cuento que termina en punta. En ningún momento me dicen a mí literal que la señora Decker está tirada en el piso muerta por un ataque al corazón. Pero yo sí puedo deducirlo porque este es un cuento que a toda hora me está poniendo a moverme hacia adelante, a jugar con lo que viene. Incluso pasa con el final. Por eso la respuesta es más clara la de. ¿Entendido? Sí, hasta ahora Ok. me han quedado buenas todas en este Bueno, texto, por fin. vamos a la pregunta más difícil, a las dos preguntas más difíciles de este texto. Muy bien, léanlas con cuidado porque son preguntas de alto nivel. Profe, me volvieron a aparecer otra vez las del otro texto. Creo que fue, no está. Bueno, ¿cómo vamos? Son muy buenas preguntas. Quiero sus respuestas en el chat de las dos.
Bueno. Vamos a explicar. Estoy viendo que marcaron. Muy bien. Bueno. La pregunta 302. En la pregunta 302 tomaron fragmentos del cuento. Y la pregunta dice, ¿cuál de los fragmentos me permite entender que la historia tiene un desenlace fatal? Este es el elemento clave. Nosotros ya sabemos cuál es el desenlace de la historia, pero la pregunta es, ¿cuál de los fragmentos me permite deducir que al final efectivamente hubo una fatalidad, una muerte? Entonces, al leer los fragmentos, diríamos que estamos bien si al leer los fragmentos descartamos la A, por ejemplo. La A dice, podría quedarme con todo, ¿sabes? Y muy fácilmente, pues mientras me hallaba en Haití, me dediqué a estudiar vudú. Esa es una amenaza, pero yo al leer ese fragmento no estoy seguro ni puedo afirmar que el desenlace de la historia llevó a una muerte. Entonces la A no puede ser. La B dice, una muerte realizada por medio del vudú no puede distinguirse de una muerte causada por un ataque al corazón. Esa frase me permite saber que cuando una persona muere a través del muñeco del vudú, no se puede tener clara la causa de la muerte, pero no estoy seguro de que alguien murió, ni tampoco sé quién murió. O sea que A y B debían ser descartadas. C y D tienen mucha probabilidad de ser respuesta. Quiero que las miren otro momentico. C y D. Profe, yo doy una opinión, Bien pueda, maestra. porque ella se extraña al saber que su marido limpia el cepillo constantemente. Porque dice, lo lamentará, esta es la última. Además, siempre la había irritado que su esposo limpiara con tan Su esposa, no es el esposo, sino la esposa. su esposa limpiara con tan poca frecuencia su cepillo para el cabello. Entonces, ¿usted cuál eligió, maestra? ¿Ah? ¿Cuál eligió, la C o la D? Déjeme leer la otra. Elijo la C. La C, bueno. Entonces, póngale toda la explicación. Sí. Imaginen todos que yo tengo un muñequito en mi mano de vudú. Vas a prender la cámara. Imaginen que yo tengo el muñequito de vudú en mi mano, supongan que ese es el muñequito, y que esa es la aguja. Y ella dice, lo lamentarás, y clavó la aguja en el muñeco. ¿Cuántas cosas podían pasar cuando ella clavó la aguja en el muñeco? ¿Cuántas cosas podrían haber pasado cuando ella tomó el muñeco y clavó la aguja? Pues yo pienso que de acuerdo con la frase anterior, la que dice una muerte realizada por medio de un ataque, entonces ahí esa frase, esa última diría todo. El hecho de clavarla, la aguja, ya está diciendo la práctica que está realizando. No sé si me voy a entender. Bueno. Cuando ella clava la aguja en el muñeco, podían pasar tres cosas. Por acá dicen una sola, la muerte del Señor. No, porque están hablándonos de una práctica mágica que nosotros no hemos comprobado, ni el personaje del señor Decker tampoco. Podían pasar tres cosas. Primera,
que se muriera él, que era lo que todo el mundo esperaba. Segundo, que se muriera ella, que fue lo que ocurrió. Y la tercera, que no pasara nada. Entonces, como una de las opciones es que no pasara nada, ustedes no me pueden decir que cuando clavó la aguja usted estaba 100% segura de que alguien iba a morir. Mientras que cuando cuando estamos leyendo el cuento, y ustedes lo expresaron incluso cuando yo estaba leyendo, cuando él dice, además siempre le había irritado que su esposa limpiase con tan poca frecuencia su cepillo para el cabello, ahí es donde uno como lector dice, este berraco le pasó cabellos de ella misma. Y allí usted ya sabe a quién le terminó afectando la magia. Y entonces ahí usted ya sabe que la víctima es ella. Entonces la respuesta es la C. Wilmer, te escucho. Profe, pregunta, pero entonces en esta misma respuesta C no aplicaría lo mismo que sobre la D, es decir, el hecho que él haya puesto los cabellos de la mujer no implica las mismas opciones que dimos para la D, es decir, o que no pase nada o que sí pase, porque tampoco nos asegura el hecho de que efectivamente ella vaya a morir por ponerle los cabellos y nos reduce a dos posibilidades, o pasa o no pasa, pero todavía queda la posibilidad de que no pase, pregunto yo. Muy bien, profe. Pero el dato es que cuando nosotros leemos esta frase ya tenemos otra información. Y es que él dice que él tiene un gozo muy superior. Cuando nosotros leemos esta frase, o sea, para el momento en que leemos esta frase, está aquí, ya nosotros decimos que él está sorprendido, pero que su gozo fue muy superior. Y ese gozo es el que nos permite al final, al leer esta frase, poder decir que sabemos cuál es el desenlace completo de la historia. O sea, es una cadena de oraciones las que nos permite al leer esta saber quién es la víctima y qué le pasó. ¿Entendido? ¿Qué es lo que hacen los cuentos en punta? Me dan suficiente información para llegar a la respuesta. No sé si hasta ahí ya quedó claro. Y además, si vemos el texto nuevamente, cierto, ha sido el desenlace. Sí, Wilmer. Porque yo tengo, digamos, como una duda, pues, qué pena, y es el orden. Primero, o sea, porque la pregunta es, ¿con cuál de los fragmentos se da el desenlace fatal? ¿Sí? Es decir, ¿con cuál nosotros podemos decir, efectivamente, pasó algo fatal? Entonces mi pregunta es, con el hecho de que a él le moleste los cabellos o el hecho de que no limpiara con poca frecuencia el cepillo, ¿eso nos da el desenlace fatal? ¿O con el hecho que ella clavara la aguja en el pecho? Entendido. La pregunta lo dice es, ¿cuál de estos fragmentos, como el cuento es una historia que termina en punta, que es un tipo digamos, es un tipo de estrategia narrativa que utiliza, por ejemplo, mucho Cortázar, es que él normalmente, o estos escritores, llevan la historia hasta un punto en el que nos da suficiente información para que hagamos la deducción o la inferencia de cómo termina la historia. Nunca en este tipo de cuentos nos van a dar un final explícito, sino que con la información que nos brindan, nosotros debemos deducirla. Cuando descartamos A y B y nos quedamos con C y D, yo tengo que elegir con cuál de estas opciones yo tengo con claridad la idea de que alguien ha muerto. Y sé quién ha muerto. Entonces, lo que hace la D es el momento culminante de la historia donde nosotros sabemos que ella efectivamente puso en práctica el vudú. Pero cuando clava la aguja, no tenemos la certeza total de que alguien fallece. Mientras que el momento del cepillo nos confirma algo que se sugirió con algo que se dijo antes. Porque ya con el cepillo, nosotros deducimos quién es la persona que perdió con la práctica del vudú.
¿Sí me va a Profe, entender? y además que en el escrito, esto está de último, este es ya la última frase, donde nos confirma que el desenlace no fue el señor, sino que va hacia la señora, ya es lo fatal que da a conocer que sí sucedió. Sí, ya después de esto, no tenemos duda de quién falleció. Hasta antes de esta frase, podíamos, digamos, quedarnos en el aire. Pero ya con esta frase, confirmamos lo que venimos pensando. Wilmer. Profe, es que, digamos, yo tengo una ligera duda y entiendo, digamos, el predicamento porque hay una línea muy delgada entre C y D. ¿Y por qué? Sí. O sea, hasta donde yo entiendo, en C, nosotros sabemos con certeza que es ella quien fallece, ¿cierto? En Sí. C, nosotros sabemos que ella es quien fallece. Ahora, en D, nosotros sabemos que alguien fallece. No, ¿Sí? en ¿Por D, qué? en D sabemos que pusieron en práctica el vudú, pero no tenemos la certeza de que esa aguja mató a alguien, porque una de las posibilidades es que no pasara nada, es inclusive teniendo en cuenta que nuestro personaje protagonista, el señor Decker, nunca cree, él nunca cree, él cree que todo lo que ella fue a aprender por allá hace parte de cosas que ella ha dicho y no le cree, ¿sí me hago entender? Y nosotros de alguna manera adquirimos el mismo nivel de incredulidad. Tienes mucha razón, Wilmer, en que la línea que divide la C y la D es una línea muy delgada, de hecho las dos están en el final de la historia. Pero si tenemos en cuenta la intención de la pregunta, este tipo de pregunta lo que indaga es nuestra capacidad de anticipar, que es una de las debilidades más grandes que tenemos en Colombia. Los lectores colombianos tienen muchos problemas cuando tienen preguntas en las que se tiene que anticipar. Entonces, estamos claros en eso. Esta es una pregunta de nivel 4 y la distinción entre la una y la otra es muy pequeña, pero la que nos permite sugerir que en la historia hay una fatalidad con certeza es la C. La otra nos sugiere que se puso en práctica el vudú, pero no estamos seguros completamente de que alguien ha fallecido. Es una pregunta de hilar muy delgado, por eso tiene tanto valor. Muchas gracias, profe. Gracias, Wilmer, por tu pregunta. Lo mismo pasa con la pregunta que sigue, la 303. Si estamos bien, les debió gustar A o D, porque la pregunta dice, a partir de la información que tiene el texto, podemos saber que el vudú es y A o D son válidas, pero una de las dos es perfecta. ¿Cuál creen ustedes que es la perfecta? Es que ella menciona Haití, ella menciona que ella estuvo allá, por eso yo me fui por la A. Ok. Entonces les voy a contar algo que, bueno, que nosotros hicimos en una investigación, bueno, en una investigación que hice sobre cómo funcionan las personas cuando se enfrentan a una pregunta y le gustan dos opciones, es que lo que pasa es que me gustan las dos y me pongo a leer las dos opciones y las leo una y otra vez. Y lo que termina haciendo mi cerebro, de manera muy subjetiva, es que me termino enamorando de una y la marco. Lo que debo hacer de manera muy objetiva con la pregunta es, cuando me gusten dos, las leo, las analizo, pero antes de tomar la decisión lo que hago es volver a leer la pregunta. Y elijo la que responde a la pregunta así no me guste. Ojo con ese dato, porque les va a pasar en muchas preguntas que van a leer que les gustan dos opciones, pero que esa decisión final no sea de releer las opciones, sino que sea de volver a leer la pregunta para darle a la pregunta lo que ella me pide. La pregunta es, ¿qué es el vudú? O sea que la respuesta debe ser la que esté mejor redactada como si fuera una respuesta a un qué, una definición. ¿Cuál de las dos está redactada como una definición? La A. Aunque lo que dice la D se puede inferir del texto, la que responde la pregunta como está planteada es la A. ¿Entendido? Listo. Bueno, entonces miren, yo
ya les envié un material, no sé si ya se los compartieron, ahorita me cuentan. Queda claro que necesitamos trabajar más estos tipos de textos. Les voy a enviar más tipos de textos de estos para que los trabajen. Vamos a hacer un repaso corto de lo de los conectores y vemos unas preguntitas. Y no sé si les quedó alguna duda en este momento para aclararlo. No, está todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, como todo va bien, les doy un minuto no más para que me respondan la última pregunta. Muy bien. Algo que pasa también muy frecuente cuando la gente hace preguntas tipo saber, es que cuando sale una pregunta con una negación, la gente tiende a como a confundirse un poco. Si a alguno de ustedes les pasa que leen una pregunta que tiene una negación y ella les causa dificultad, una forma de resolver es lea la pregunta sin la negación, o sea, en afirmativo, y cuando lea las opciones, todas las que leen afirmativo no son la respuesta y la que no concuerde con esa afirmación, la descartamos. Leamos la pregunta. ¿Cuál de estos enunciados, en cuál de estos enunciados está implícito en el relato anterior? La señora de que recibió una cuchara de su propia medicina terminó muriendo por el vudú que ella aprendió. Sí, o sea que la A no puede ser la respuesta. ¿El señor de que eres un hombre escéptico? Sí, porque por más de que ella le dijo cosas del vudú, él decía que no. La señora de que es una mujer en ocasiones descuidada, muy descuidada. Cuando tenía que estar más concentrada, se desconcentró y le cambiaron los cabellos para el muñeco. ¿El señor Decker tuvo una relación extramatrimonial? No hay nada en el texto que nos diga que él tuvo un amante o que una relación con otra mujer fue la causante del problema entre los dos. ¿Entendido? Entonces la respuesta es la B. Además, los hombres nunca tienen relaciones extramatrimoniales. ¿Cómo es? Ajá. Me parece el colmo que piensen eso. Listo. Listo. Entonces la respuesta era la B. Muy bien. Todo claro, clarito, claro. Porque nos vamos entonces a ver lo de los conectores, que me parece muy, muy importante que lo veamos. Los conectores son palabras que nos ayudan a conectar, a darle coherencia y cohesión a los textos que nosotros escribimos. Y es muy importante que cualquier lector los maneje muy bien. En la prueba saber, en las preguntas de completar oraciones, en las preguntas de comprensión, lectura crítica,
estos conectores nos van a preguntar, nos lo van a preguntar muchísimo. Entonces es fundamental que ustedes le den una repasada a esto. Yo les voy a enviar este material y aquí tenemos que, nos hablan de una clasificación de los conectores, de acuerdo así, hacen parte de unir, crear conjunciones coordinantes o subordinantes. Pues a los conectores los llamamos conjunciones, su función es servir de enlace y esta clasificación los divide en dos grupos. Los que hacen parte de las conjunciones coordinantes, que unen elementos, palabras, oraciones que están en el mismo nivel jerárquico, es decir, que tienen la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, en la oración que estamos viendo ahí, cantar y bailar son verbos y están siendo unidos por un conector que es la letra I, que sería una conexión copulativa. Yo quiero que le peguen una mirada a este cuadrito donde vemos las conjunciones coordinantes, que de hecho estas son de las que más nos van a preguntar. Especialmente las tres primeras. Estas son las que normalmente más preguntan cuando son textos de comprensión lectora. Las copulativas, que son las que sirven para unir, las disyuntivas, que son las que separan o nos crean dos opciones, o las adversativas, que sirven para contraponer, o oponer o crear contrastes. ¿Ok? Estas son las conjunciones coordinantes. Son las que usualmente más preguntan. Después podemos encontrar las subordinantes, que son cuando las oraciones o los elementos que se están uniendo pertenecen a diferentes jerarquías, entonces se necesitan para crear una conexión entre lugares, tiempos, modos, comparaciones, causas, consecuencias, condiciones o concesivas. De estas, las que más usan son las causales, las condicionales, son las que usualmente más preguntan. ¿Entendido? ¿Hasta allí de pronto tienen alguna pregunta? Este es un tema de sentarse, leer, repasar. ¿Usted nos envía ese cuadro? Sí, yo todo lo que vamos viendo, yo lo voy enviando. Las diapositivas de las primeras charlas ya las envié. Y también envié un simulacro con respuestas para que lo trabajen este fin de semana. ¿Ok? Y también les mandé analogías, talleres de analogías para que hagan. Después nos reunimos en las próximas clases y solucionamos algunas de ellas. ¿Ok? Ahora miremos las preguntas, donde vamos a tener ese tipo de, por ejemplo, cuando es de comprensión lectora, me pueden preguntar aquí como en esta. Miren, dice aquí en el último párrafo del texto, en relación con el párrafo anterior, el autor utiliza el conector pese a ello. ¿Por qué? ¿Qué hace un pese a ello? Piensen, cuando yo utilizo un pese a ello, aquí está el conector. A pesar de. Sí, es como decir a pesar de, ¿para qué lo utilizo? Para contrastar. Exacto, entonces ese es un conector adversativo. O sea que la respuesta está aquí. Siempre que sean adversativos, la respuesta va a estar donde diga contrastar. Yo les enseñé eso en la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿Contrastar o qué? ¿Cuál era el otro verbo que me iba a salir? No estuve, pero contradecir, ¿no? Oponer. Oponer. Ahora, Okay. Siempre que la pregunta sea sobre un conector adversativo, normalmente la respuesta va a estar donde esté el verbo contrastar o el verbo oponer. Genial. ¿Listo? Ese es un dato preciso. En la pregunta 2 dice, el 43% de los usuarios que son miembros de alguna comunidad de Internet afirmó que siente la misma pertenencia por lo virtual que por sus otras del mundo real.
Siente lo mismo por esto que por esto. ¿Es adversativo, comparativo, deductivo o causativo? Pues yo lo tenía aquí dentro de las copulativas, entonces no sé qué pasó. Miremos atrás. ¿Dónde estará el qué? El que bueno, causal. Ah, muy bien, aquí está. Pero sí, pero yo tenía el que en las coordinantes También, copulativas puede también, estar. pero Sí, muy no bien. estaban las opciones de respuesta, Pero entonces sería ahí. aquí no están uniendo. Miremos a ver. Primero no está, la Ajá, copulativa no eso, está. primero no Ah, está. eso es lo primero. Y lo segundo dice, siente lo mismo por esto que por esto. Es lo Ajá, que está haciendo, ¿cierto? sí. Siente la misma pertenencia por esta que por esta. Puede ser comparativa o puede ser causativa. Adversativa no. No, Deductiva no. Lean las dos opciones a ver si podemos resolver la pregunta. adversativa, no porque es No, de, adversativa y deductiva ya quedaron descartadas, Pau. B o D. ok. Yo digo que comparativa, porque están Aquí en es, la misma igualdad. exacto, aquí es comparativa. Acá aparece el conector O. ¿Qué tipo de conector es la O? Disyuntiva. Es disyuntiva. Eso es lo que ustedes, miren, nos pueden preguntar de conectores de muchas maneras. Entonces debemos estar preparados para eso. ¿Ok? Vale. Ahí tuvimos 3 preguntas y nos preguntan de forma diferente en las 3. Ahora vamos a poner eso en práctica. Aquí. Hagan las 2 preguntas. Estas oraciones están incompletas y ustedes deben poner los conectores correctos. Las 2, las 2. Hagan las 2 de una vez. Ya. Bueno, además de pensar en la respuesta, tenemos que pensar en cuál es la mejor estrategia para solucionar este tipo de preguntas. Entonces vamos a mirar las oraciones. La primera dice, el documento presentado como prueba decisiva fue rechazado. Había sido hábilmente alterado. De las 4 opciones, de las segundas palabras, por su presentación ante el juez, para su presentación ante el juez, como su presentación o en su presentación ante el juez. ¿Cuáles funcionaban mejor? La B. Pues aquí el dato importante en este tipo de preguntas es que yo leo las oraciones y van a encontrar que con seguridad uno de las 2 conectores va a ser más determinante. Pues acá muchos de estos conectores me podían servir, pero acá solo me servía este o este. El documento fue rechazado porque ese documento había sido alterado cuando se le presentó al juez. ¿Cuál es la mejor respuesta? La B. Entonces vamos a leerlo. Fue rechazado puesto que había sido hábilmente alterado
para su presentación ante el juez. Miremos por qué no funciona la D. Dice, fue decisiva o fue rechazado tal cual había sido. No, ese tal cual no nos funciona. El en sí nos funcionaba, pero el tal cual no. Entonces no podemos elegir la D. Vamos a la segunda. Dice, fue un excelente espectáculo. Terminó el festival pirotécnico, el público se retiró desordenadamente. Aquí es más determinante la última palabra. El público se retiró desordenadamente según las diferentes. No me sirve según. Con las diferentes. Tampoco me sirve con. Por las diferentes avenidas. Funciona. Para las diferentes avenidas. Tampoco. O sea que ya tenía la respuesta. Yupi. Pregunta. No, ninguna. Yo creo que eso estaba muy fácil. Si todas fueran así, Dios mío. Pero mira que en la lectura del vudú me fue muy bien, solo me quedó mala una de todas. Me fue mejor. Hay muchos factores que pueden hacer que preguntas que parezcan fáciles se nos compliquen. Si les llega a pasar, como yo presenté esta prueba, por experiencia les digo que hay preguntas que es como si nos bloquearan, porque son muy densas. Entonces mi recomendación es que cuando se bloqueen con una pregunta, pasen a la siguiente, a ver si se les despeja la mente o levanten un ratico la cabeza y respiren, porque de verdad que se rebuscan unas preguntas bien complicadas. ¿Hacemos estas dos? Por favor. Bueno, dos más, dos más, dos más. Dice, el relato autobiográfico puede aportar valiosa información histórica. Aquella siempre será parcial y difusa. En él se expresan experiencias y pensamientos sumamente individuales. ¿Cuál de los tres conectores puede ser más determinante para la respuesta? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Qué creen? ¿Cuál sería más determinante? ¿El primero o el segundo o el tercer conector? ¿Qué pasó? Andan muy callados. Hola. Hola.
Bueno, yo digo que la primera es la B. Perdón. Ay, perdón. Me equivoqué. La C. ¿La C? ¿Cuál de los tres conectores te pareció más determinante, Paola? El más determinante, te voy a decir, cuando en él, no, ese no, aunque, para mí el más determinante Era el era el segundo aunque, conector, porque, ¿cierto? sí, porque el siempre será, no me permitía como con el a veces siempre será, no. El pero, o sea, era más el aunque. Incluso aquella siempre será. No concuerda, aunque aquella siempre será, Exacto. funciona, pero aquella siempre será parcial y difusa. O sea que en el segundo, en la primera pregunta, el conector determinante era el segundo, porque él es el que me va a permitir encontrar la respuesta. Lo que quiero dejarles hoy de enseñanza es eso. Cuando les salgan estas preguntas de conectores, identifiquen que seguramente van a encontrar que uno de los conectores va a ser más determinante para encontrar la respuesta. Entonces, péguense de allí, prueban los demás y van a encontrar que ese les va a funcionar. En la última pregunta, era un muchacho profundamente comprometido y solidario porque estaba destinado, el que estaba destinado, quien estaba destinado o el cual estaba destinado. El segundo es el más determinante. El segundo es más determinante. Ujú. Dice, estaba destinado a un duro peregrinar. ¿Cuántos conectores sirven ahí? En los más pobres, para los más pobres, no. Sin los más pobres, no. Solo funcionaba el primero y el último. ¿Cuál de los dos era mejor? La D. Y la respuesta efectivamente es la D. Bueno, maestros, la próxima clase, ya como hemos visto todos los tipos de preguntas, lo que vamos a hacer en la última clase es que me voy a armar una clase como si fuera un simulacro y vamos a resolver todas las preguntas de todos los tipos. Vamos a hacer analogías, complementamos oraciones, ordenamos oraciones, hacemos comprensión lectora y refrescamos y refrescamos. Yo hoy organizo el material que vimos hoy y se los envío también. ¿Entendido? Para que tengan el cuadro de los conectores, para que tengan las preguntas que vimos hoy y les voy a mandar ótricas para que ustedes repasen. ¿Entendido todo? Sí, señor. Gracias, profe. Sí, señor. Mucho gusto. Muchas gracias, ¿Alguna duda? profe. ¿Les quedó alguna duda? Todo claro, profe, muchas gracias. Feliz noche para todos.